Nuestra función es difundir la tarea en tanto que comunidad desde Vicente López en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, y para todo el país y el planeta, en tanto que comunidad, decíamos, ¿no? Nuestro nombre se llama Comunidad Belén, que es una comunidad al servicio de la Alianza de la Paz, en el corazón de la humanidad, entre las naciones y las religiones, y es una comunidad misionera al servicio de la evangelización, de la promoción humana, de la dignidad de la vida y la promoción también de misioneros y obreros de la paz. Y nuestra sede, digamos, de la transmisión, la antena de transmisión, está en Córdoba, con otras antenas que replican. Una provincia que queremos como que es el corazón del país y que conocemos, al menos bastante bien los que hemos nacido ahí. Y hoy vamos a hablar de una persona, una personalidad que nació en Córdoba y cuya trascendencia es haber expandido su obra a través de muchos años de hacer por los otros, muchos años de servicio. Y por eso es que el olvido no puede llevarse ese nombre, y los poetas que ven lo que nadie ve, ahí por donde todos pasan, y los escritores con su pensamiento ordenado y reflexivo, recogen el nombre de estas personas de las cuales no nos podemos olvidar. Y este es el caso de Guillermo Dimena, aquí hoy a mi derecha, que nos complace presentarte y que esté acompañando la emisión de Bien de Paz del día de hoy. Bienvenido, Guillermo, y bienvenida a tu creación, este libro que recoge el nombre de Pablo Tisera, que es un jesuita, un padre jesuita, al que no podemos dejar de recordar. Les agradezco la invitación ante todo. A nosotros que hayas venido te agradecemos, tu valioso libro. Sí, en verdad, el 7 de septiembre del 93 Pablo estaba muy enfermo, tenía 70 años, no, miento, 67 años, estaba en la iglesia de San Gabriel y a su vez era párroco en Carapachay. Yo me acerqué a la iglesia, era muy amigo de él, me acerqué a la iglesia y le dije: Pablo, no podés partir sin contarme tu experiencia de Dios. Y lo grabé durante 6 meses. En un momento determinado esa grabación quedó ahí, lo grabé al tiempo y quedó. Después tuve la suerte y la gracia de estar en presencia de su partida, que fue en Córdoba, cuando él estaba internado en una clínica en Córdoba. ¿En qué año ya? Esto fue en el 97. Bastante tiempo después. Sí, por suerte. 4 años después. La partida fue muy fuerte, los jesuitas le volvieron a dar sus votos, porque los jesuitas en el 56 lo habían echado a Pablo, producto de que Pablo había participado en contra del régimen. Él estaba como maestrillo en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, y en ese momento el enfrentamiento entre la iglesia y el peronismo, fundamentalmente el segundo gobierno peronista, había sido muy fuerte. Él participó junto al rector y a otros sacerdotes, los terminaron deteniendo, a Pablo lo llevaron al Ministerio del Interior acá a Buenos Aires y lo torturaron, y a partir de eso él vuelve a Córdoba, a su casa natal, y lo llama el superior de los jesuitas, y le dice que, bueno, que no tenía más espacio en esa comunidad. Volviendo a su partida, la habitación se llenó de luz, los jesuitas le volvieron a dar sus votos, la habitación se llenó de luz, él nos bendijo. ¿Metafóricamente? No, sí, no, en verdad, se llenó de luz. ¿Cómo sería eso? A ver, contanos ese experiencia. Luminosidad. ¿Se alumbró? Se alumbró, se percibió un olor fuerte a rosa, que es la que después yo averigüé preguntándole en su momento a Monseñor Casareto, que era el olor a los santos, y una de las ventanas se movió, y cuando nosotros pasamos junto a uno de los hijos adoptivos de él, de la cama a la plancha de metal, Pablo ya había partido. Y así fue muy fuerte, hubo mucho dolor en la comunidad, y en ese momento no estaban dadas las condiciones para escribir nada. Yo tenía ese reportaje, y después, gracias a la Asociación Pablo Tisera y a la recolección de mucha información que ellos hicieron,
y a María Eugenia Butic, que también estuvo en Córdoba recabando mucha información. A los 25 años, no sé por qué, por esas cosas de Dios, yo dije hay que hacer un libro. Qué bueno que empezamos como un guión cinematográfico que empieza con el desenlace de su vida para ir como un flashback al inicio de donde vos querés empezar Sí, a contar la historia de Pablo. es que sabes que es como, yo soy lasallano, y San Ah, Juan los Bautista, lasallanos son no, San sí. Juan Bautista de la Salle, San Juan Bautista de la Salle decía que Sí. Dios de manera imperceptible lo había comprometido con la acción de las escuelas cristianas. Por Ajá. supuesto, muy alejado de la realidad de lo que es hoy la Salle, ¿eh? Porque el clérigo francés, este clérigo francés que era obispo, renuncia a todos sus bienes y se va a educar a los niños de la periferia de París. Bueno, él decía que al final de su vida se daba cuenta cómo Dios de manera imperceptible lo había conducido al compromiso de las escuelas cristianas, ¿no? Y en verdad, digo, muchas veces, Pablo también lo decía, muchas veces uno no se da cuenta, pero Dios juega el truco con uno. Muchas veces uno no sabe las señas, no reconoce las señas, pero si uno abre su corazón, las señas están. El tema es la disposición que uno tiene a ver y a seguir, porque en verdad seguir a Jesús implica un compromiso de vida e implica conflicto. Es importante lo que traes a colación respecto de, y hacemos siempre dar mención por este pasaje en relación a las escuelas que en general en Occidente toman el modelo jesuita, que es la disposición de los bancos, que es el timbre para señalar el recreo, el timbre para volver al aula, toman ese modelo jesuita para el desarrollo de lo que la educación es y que viene a cubrir aquello donde las familias se sienten son insuficientes para la formación de estos ciudadanos y posguerra industrial, post-revolución industrial, digamos, la masa obrera futura, ¿no? Más allá de los desarrollos intelectuales, además que pudieron venir mucho tiempo después, pero en principio la escuela tenía esa finalidad. Y fíjate que en Córdoba la impronta jesuita nos dejó la universidad, ¿no? Esta Córdoba de las campanas, que es también, digamos, pendular, la Córdoba de la impronta jesuita, la Córdoba de la universidad, que tiene una población estudiantil casi como un pueblo. Siempre la Facultad de Derecho tiene arriba de 20.000 alumnos, con eso fundás un pueblo. Bueno, Córdoba tiene, también es receptora de todos los chicos que vienen del norte a estudiar a la Universidad de Córdoba, y los jesuitas, el Colegio de Montserrat, la Manzana, que también acá en Córdoba se llama la Manzana de las Luces, ¿no? El rectorado, el Montserrat, todo el circuito universitario entre letras, ciencias económicas, cruzás Vélez Arfield, el del código, y tenés la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Digo, todo eso tiene una fuerte impronta jesuita, además de que hace 2 cuadras y hay una iglesia y otra iglesia y otra iglesia, ¿no? Entonces, Pablo viene de esa idiosincrasia. Sí, Pablo, él registra su vocación en su momento de llamado en la iglesia del Colegio Montserrat, ante la presencia de un Cristo yacente. Él dice, ahí escuché que me llamaba. Ahora, en verdad, también no debemos olvidar que los jesuitas han sido sancionados por el Vaticano en su momento, expulsados de América. Totalmente, sí, claro. Y en verdad hay una frase que a mí llega mucho, que es cuando Francisco asume su papado, él dice, abrí las puertas del Vaticano para que Jesús ingresara. O sea, yo creo que hay una iglesia que en verdad muchos de ellos niegan a Jesús o trabajan en una lógica diferente a la que Jesús predicó y vive hoy en la vida. Pablo fue un hombre de esos que fue perseguido, tuvo tres dolores fuertes, Pablo. Su expulsión de los jesuitas en el 55, con la íntima convicción de hacer aquello para lo que tenían vocación, no de estar, digamos, quizás lo que él estaba me gustaría comprometido. referirme un poquito a ese punto y no pasar sino más el Vaticano, digamos, en tanto que un
un territorio autónomo, quizá abocado a la administración de sí mismo, olvida la función social y religiosa que cumple. Eso es lo que quiso decir, estoy interpretando. Los pecados capitales son moneda corriente, lamentablemente, en aquella institución que dice representar al Jesús que uno vive. Lamentablemente, Francisco intentó romper con esta lógica sin ahondar mucho. Juan Pablo I, 33 días y tomó un té y desapareció de la faz de la tierra, ¿no? Digo, yo creo en el Espíritu Santo, pero también creo en la voluntad de los hombres. Y hay hombres que lamentablemente no siguen el camino de Jesús, siendo investidos como sacerdotes y representando a ese Jesús en el que uno cree. Pablo tuvo ese primer golpe fuerte con los jesuitas. Durante mucho tiempo Pablo insistió con Pedro Arrupe, que era el superior de los jesuitas, y con Francisco mismo para reingresar a la compañía de Jesús. Después va a Merlo porque su madre la habían parido en la sierra. Los abuelos de Pablo eran arrieros. Merlo, San Luis. Sí, eran arrieros. Y su madre la paren en la sierra. Entonces Pablo tenía una relación con San Luis. Cuando los jesuitas lo echan, él termina en Montevideo, también da clases en el seminario de Devoto, y ahí empieza de por medio con Carlos Mujica y con todos los sacerdotes que en su momento crearon el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Pablo nunca estuvo alineado en ese movimiento. Pablo era muy crítico a equivocar el rumbo. ¿En qué sentido? La iglesia no puede partidizarse. Cuando la iglesia se partidiza por un partido político A, B o C, no está cumpliendo con su misión de seguir a Jesús y de predicar a Jesús y de enseñarnos a Jesús. Pablo por eso nunca se comprometió con el movimiento sacerdote del Tercer Mundo, pero tuvo un compromiso con los pobres, con los necesitados, con los que necesitaban una mano. Después de eso, Pablo va a Merlo. ¿Cómo se sostiene ese delgado equilibrio entre no me alineo con este movimiento tercermundista, pero tampoco me alineo con lo que es normativizante y homogeneizante? No, lo que pasa es que hay que pensar en la década del 70 y en muchos sectores de la iglesia argentina que se comprometieron partidariamente. Y ahí es el mismo error que están cometiendo hoy los sacerdotes por la acción por los pobres en la Argentina. Comprometerse con un partido político. Hermanos, tenemos a Jesús. Dios mío, si hay que trabajar y que enseñar y que mostrar y que predicar a Jesús, ¿por qué comprometerse con un partido político? Ese es un error. Se cometió en los 70 y se sigue cometiendo ahora. Pero volviendo a Pablo. De cualquier manera estamos en el mundo occidental y capitalista, con lo cual. Sí, bueno, más allá de la fuerza de acción política. Podríamos andar mucho más. Pero Pablo, bueno, va a San Luis, en San Luis, o sea, lo desplazan los jesuitas, su madre tenía relación con el obispo, como el señor de Pascua, sí. Obispo que había entregado, o sea, había ingresado a la Argentina con lo que era la Juventud Obrera Católica, el compromiso como latigo de lo que fue la doctrina social de la Iglesia. Lo ordena a Monseñor Di Pascua y lo destina a Merlo. Lo primero que ve en Merlo, al igual que Monseñor Angeletti con el tiempo, un oído puesto en la necesidad de la gente y otro oído puesto en el Evangelio, que en Merlo no había escuela secundaria. Entonces, con la comunidad toda, mancomunadamente con la comunidad, arman un edificio, construyen una escuela secundaria. Evidentemente también uno de los problemas que tuvo Pablo inmediatamente de estar en Merlo es que se construya un casino en Merlo. Y que desde el púlpito decía, el casino no va a traer buenas enseñanzas para la comunidad. O sea, se adelantó los tiempos. En estos tiempos vemos las camisetas de fútbol con la propaganda del juego, ¿no? Digo, sí. Pareciera que el juego me va a salvar y no el trabajo. Suele ocurrir en los momentos críticos que se incrementan las apuestas. Pablo predicaba en contra de ese tema y bueno, fue uno de los temas cuando muere Monseñor Di Pascua, asume otro obispo
o sea, lo desplaza a Pablo de un día para el otro. Acá lo recibe Monseñor Aguirre, que es un obispo que no se conoce mucho, pero que habría que ahondar en la vida de Monseñor Aguirre, un vasco muy interesante, que acogió un montón de sacerdotes que venían de distintos lugares y lo acogió Pablo. Lo nombró superior del área de educación del obispado y lo nombró rector en la escuela Jesús en el Huerto de los Olivos. Como Pablo vio en ese momento en la Argentina había 500 residencias universitarias. Pablo vio que había un montón de alumnos de Córdoba y de San Luis que venían a estudiar a Buenos Aires y que no tenían lugar donde alojarse. Y justo Monseñor, el capellán de la policía de la capital, Monseñor Gardela, tenía unos tranvías ahí en Roca y El Río, justo donde está el Club Vilo. Tenía unos Vicente tranvías, López, Vicente López, tenía unos tranvías que le habían donado y tenía un hogar de chicos de la calle. Ajá. Chicos con problemas con la justicia. Por supuesto que era un lugar bastante difícil, imagínense la ribera de Vicente López en el 66. Prostitución, gente de mala espina, por poner un nombre. Entonces, Monseñor Gardela estuvo muy pocos meses, Pablo se lo alquila y constituye ahí una residencia universitaria. En medio de la vida orillera, digamos. Sí, ¿no? y ahí empieza... El facón. Empieza un montón de gente... Esa fascinación borgiana. Un montón de gente se empieza a acercar. En ese momento teníamos una dictadura militar, Onganía, y la quinta presidencial dependía de ese lugar donde se había constituido una capilla, así que Pablo era, por un lado, confesor de Onganía, por otro lado tenía a un montón de estudiantes universitarios de Córdoba y del interior, que imagínense en los 70, militantes políticos que venían del Cordobazo. Claro. Pablo intentó muchas veces, y estos jóvenes no lo aceptaron, interceder entre el dictador Onganía y estos jóvenes. Esto fue rechazado por los jóvenes. Después en el 83-84 le reconocieron a Pablo. Pablo tenía como una mirada más allá de lo cotidiano. Él, o sea, se daba cuenta que algo feo iba a suceder. E intentó generar una mesa de diálogo y esto no fue posible. Es que venía como un efecto, ¿no? Es decir, esa imaginación al poder del 68 en Francia, América Latina, la Córdoba del Cordobazo, y estudiantes y obreros. Era muy difícil. Y se veía, claro. Después de eso se cierra, o sea, al poco tiempo, 2 años estuvo ahí. Va a un conventillo en la calle Marconi y Maipú, también acá en Vicente López, donde hace también otra residencia, y después termina en Santo Tomás Moro. Primero como sede misional y después como parroquia. Bueno, en Santo Tomás Moro genera celos en el obispado de San Isidro, más que en el obispado de San Isidro, en la realidad de Vicente López, porque en verdad muchos de los jóvenes que estábamos dando vuelta por ahí y que estábamos en otras parroquias, nos encontrábamos con un cura que nos hablaba de Dios, y nos hablaba de un Dios muy presente. Yo en el medio de este calidoscopio de la vida de Pablo, como un gran calidoscopio, me fui a hacer el camino de San Ignacio. Hay un camino que hizo Ignacio de Loyola en 1540, desde San Sebastián hasta Manresa. Son 600 kilómetros. Estuve 1 mes y medio caminando y tratando de meterme en un poco la idiosincrasia de los jesuitas, para entender un poquito más a Pablo. Ubiquemos este parangón que se suele hacer con el Camino de Santiago, el Camino de San Ignacio. Nada que ver. Pero quiero decir que se lo suele comparar siempre. Sí, caminé solo. Se los relaciona, no es que se los relaciona. Caminé solo, el Camino de San Ignacio es un camino muy nuevo. Y bueno, me sirvió eso para darme cuenta un poco más, profundizar más en Pablo jesuita.
Y a partir de eso, La vida de los jóvenes en Vicente López, ¿eran, digamos, de la Acción Católica? ¿Eran los jóvenes de clases, digamos, medias altas, clases acomodadas, digamos, en contraste con estos chicos de las pensiones universitarias, con ideas más revolucionarias, que venían de Córdoba, que de pronto... no, pasa que en ese momento, ¿O no? claro, pero en ese momento la iglesia fue el puente a la militancia política. O sea, Hacemos la pintura. claro, yo soy exalumno de La Salle, yo me recibí en el 74. A mí los hermanos de La Salle en su momento me llevaron a militar y a trabajar en el barrio, que era el barrio Villate, Malaver y la Panamericana. El impacto con la pobreza, con la necesidad de la gente, y ahí uno empieza, o sea, hay un momento en donde se da cuenta que no alcanza con la militancia en la iglesia y pasa a la militancia política. Muchos de nosotros pasamos a militar en el peronismo. ¿Te apalearon como estudiante universitario? Yo estuve aquí en el 77 de la universidad, yo estudiaba medicina, pero bueno, me fui porque empezaron a desaparecer mis amigos y yo no entendía mucho lo que estaba sucediendo, porque muchos no entendíamos en verdad la magnitud del genocidio, y durante muchos años no volví a la capital, porque me generó un miedo en el cuerpo importante. Bueno, pero la iglesia en ese momento era el paso a el compromiso social y político. Ahí jugaba la iglesia en ese tiempo. Por supuesto que adscrita a un partido político, ¿no? A un movimiento. Bueno, volviendo a Pablo. Pablo nos contenía a todos nosotros. Un partido político, sí, la proscripción del peronismo, básicamente. Sí, pero más que el peronismo, yo empecé a militar en el peronismo, pero en algún momento fui muy crítico del peronismo, a pesar de haber sido concejal del 87 al 91 de Vicente López, porque la segunda etapa del peronismo traicionó de alguna forma muchas cosas, hablando de la etapa del 45 al 55. Ya se está empezando a tomar una temperatura el dial en la internet que amerita un poquito de música, y también que se comuniquen con nuestro WhatsApp si quieren enviar mensajes. La presencia de Guillermo Di Mena y la historia de Pablo Ticera, atravesada por su impronta jesuítica, atravesada por sus valores de lo que la religiosidad debía ser, lo que la acción de un cura como era él debía ser, atravesado por la historia política de la Argentina, entre Córdoba, San Luis, su ida a Uruguay, su vuelta, su acción acá, concretamente en Vicente López, y cómo todavía nosotros tenemos esa fuerza y esa impronta en la comunidad Belén y dentro de la Iglesia Santo Tomás Moro. Todo esto lo vamos a seguir desarrollando a partir del libro, autoría de Guillermo Di Mena, después de la música. Quédate ahí y escribinos si tenés ganas. No me vengan con el cuento de que te trepaste al cielo solo para ver cómo se ve desde una nube cualquiera esa humanidad que amaste tanto, Pablo Ticera. Si camina tu sonrisa todavía por Urquiza, reportando al jefe en tu misión, y entregas la vida entera, una en cada brazo protector, Pablo Ticera. Piedra libre, Pablo te vi, vos no te fuiste nunca, nunca de aquí. En vos Jesús se hace maíz, maíz en pan y pan en pueblo feliz. Dame un boleto para subirme a tu tren, Pablo te espero, que andes bien. Si regalo mis zapatos, ¿cuánto duraré descalzo? Pregunta a tu generosidad, porque ni dudar siquiera se permite en vos la caridad.
los bracitos de una niñez que se te cuelga y espera que cambie su suerte de una vez. Pablo Tisera, piedra libre. Pablo, te vi, vos no te fuiste nunca, nunca de aquí. La sordidez se hace jardín cuando a un chinito le limpias la nariz. Dame un boleto para subirme a tu tren. Pablo, te espero. Tus lentes de marco grueso te permiten ver tan lejos que miras muy cerca al corazón de quien llega hasta la vera de tu paternal revolución. Pablo Tisera, un consejo dedicado junto a un mate bien cebador, son la herencia que me dio tu paz y tu singular manera de partir el pan con los demás. Pablo Tisera, piedra libre. Pablo, te vi, vos no te fuiste nunca, nunca de aquí. Descansa en paz, sol cordobés, le toca a tu gente clarear esta vez. Dame un boleto para subirme a tu tren. Pablo, te espero, que andes bien. Dame un boleto para subirme a tu tren. Pablo, te espero, que andes bien. Tan valioso el testimonio directo de una persona que conoció a Pablo Tisera, y tenemos el privilegio de que él, después de haber entrevistado a Pablo y que le haya contado y narrado cuestiones que nos hubieran sido inaccesibles, excepto que vos rescataste la memoria viva, ¿no? De esa Argentina de los 70, Guillermo. Pablo, en esa Argentina de los 70, el ex decano de la Universidad Teológica de la UCA, contaba en la presentación del libro La verdad nos hará libre que él era seminarista de San Isidro, y los días viernes Pablo a eso a las 6, 7 de la tarde le preguntaba: Carlos, ¿tenés hoy el auto? ¿Se lo puedes pedir a tu papá? Sí. Entonces lo pasaba a buscar por la parroquia y le decía: mira, vamos a ir a tal lugar, déjame a 3 cuadras de este lugar, y si en 15 o 20 minutos yo no vuelvo, vos andate. ¿Qué pasaba con esto? Yo lo recogí en algún testimonio y Carlos lo contó en la presentación del libro. Pablo era muy amigo de un oficial del ejército que evidentemente, o de la marina, evidentemente estando dentro de la fuerza sabía lo que pasaba, pero seguramente le operaba la culpa, y entonces le contaba a Pablo unos días antes, cuando iba a haber algún operativo en la zona, y Pablo lo que hacía era ir a levantar a la gente, decirle: váyanse porque los van a detener. Y de esos testimonios hay un montón. El primer lugar donde se van en las Madres de Plaza de Mayo es en Santo Tomás Moro. O sea, Con esta escena que acabas de narrar, si hay un cineasta mirando esto, debería tomar la escena para narrarla. Yo ya en algún momento tengo la fantasía, y quizás lo haga, de ir a verlo a Campanella y mostrarle el libro, porque me parece que el libro da para una historia. Bien contada, hay una historia en todos lados. Sí. Hay a veces una confesión inadvertida de mediocridad de algunos escritores que dicen: vi que ahí había una historia. No, bien contada, hay una historia en todos lados. Y apostamos porque nos consta que ese libro está bien narrado. No, y Pablo, ¿sabes qué era? Pablo era muy jesuita. Los jesuitas tienen en sus ejercicios ignacianos que hacen los sacerdotes en su formación. Es un trabajo de introspección muy fuerte que
lo realizó Ignacio de Loyola en una caverna, en una cueva en Montserrat, cuando va camino a Jerusalén y después vuelve de Jerusalén en esa búsqueda de Dios. Y cuando uno se introduce en los ejercicios ignacianos, hay un ejercicio que es, cuando uno reza, debería tener un trabajo de introspección, de ponerse en ese lugar y en ese momento. O sea, concretamente, a mí me pasa muchas veces, ¿no? Cuando yo leo el texto del Evangelio, donde María Magdalena va a la tumba y habla con estos supuestos jardineros y le preguntan dónde lo pusieron a Jesús, y se da vuelta y Jesús le dice María, y María dice Rabí, maestro. Entonces, Pablo, ¿qué hacía? Cuando él nos relataba el Evangelio, esa misa, ese encuentro, esa cena con el Señor, él hablaba de tal manera que parecía que Jesús estaba ahí con nosotros caminando. Eso es lo que tienen los jesuitas, un acercamiento a la palabra y al momento, ¿no? Digo, muchas veces en las mesas uno ve una cosa automática, ¿no? Cuando en verdad es una cena, es un encuentro. Pablo, ¿qué hacía? Los hermanos siempre me Te lo contaban. acercaba, le Sí, traía regalos, sí, corpóreo. pero porque sabés que también, y esto también uno lo tiene que trabajar, uno puede evolucionar humanamente o involucionar. Y uno puede evolucionar espiritualmente o involucionar. Implica un trabajo fuerte de uno, en términos de la humanidad y la espiritualidad. Y Pablo era esto, Pablo podía hacer esto, porque Pablo tenía una cercanía muy profunda con Jesús. Mira, Juan Contemploni cuenta, el padre Juan Poni me contó y yo lo puse en el libro, que una vez le pregunta a Pablo, habiendo vivido lo que viviste y las persecuciones que viviste de adentro y de afuera, ¿por qué no te fuiste? Entonces, sonrojándose, le dice, ¿sabes qué pasa? Yo estoy enamorado de Jesús. Y Juanpi me decía, y Jesús estaba muy enamorado de Pablo. La mayor preocupación de Pablo, y quizás con esto podemos cerrar, era, cuando yo me vaya, cuando yo parta, mi mayor preocupación es que yo les haya hablado lo suficiente del amoroso Jesús. ¿Qué más decir? ¿Y qué más decir de la piedra preciosa que Pablo nos enseñó y nos mostró? No hay nada más que decir. En ese estado permanente de oración que nos pide San Pablo, orar sin cesar, ahí encontramos la divinidad en nosotros. Y como en el fondo todas las religiones orientales y occidentales están emparentadas, nos gusta pensar que en esas 4 nobles verdades de los orientales encontramos este conocimiento que los jesuitas lo tienen, y con mucha formación como congregación que hace filosofía, después la teología, y recién después se ordenan, usar esa oratoria justamente para acercarnos a Dios como un saber que hace bien y no como un saber desde la soberbia, como un saber karmático, como los orientales denominan, sino como un dharma, algo que me acerca al otro. Hoy es la última emisión de nuestro programa y te vamos a instar, Guillermo, que el año que viene vuelvas a visitarnos ya con la novedad de que este libro se ha hecho película, o sea, se está trabajando. Ojalá. Sí, tenés un horizonte de volar de un año. Hasta la próxima, Ojalá. Guillermo. Te Muchas esperamos gracias. cuando sepamos que esto va a ser una película y la podemos ver en el cine. Muchas gracias. También, como decía Pablo. Gracias. Y me quedo ahora para hablar de justamente algo que se mencionó en el programa. Quizá pareciera antojadizamente como al pasar, pero no, porque es central. El tema de los ejercicios ignacianos, para los cuales este orar sin cesar es sumamente importante y central. Tamara, bienvenida a nuestra emisión, si bien has estado desde el comienzo y escuchando toda la historia de Pablo Tisera, que ha sido central en la vida de la comunidad Belén y de Santo Tomás Moro. Bienvenida, Tamara, que estás en Córdoba. Sí, estoy en la tierra jesuita. ¿Me escuchan bien? Absolutamente, sí, te escuchamos muy bien. En Córdoba, corazón de mi país, y me doy permiso de usar la tonada porque yo he nacido en esa provincia que tanto quiero. Genial, bueno. Yo hoy quería hablar de nuestro primer santo, nuestro cura Brochero. Pero bueno, no solamente hablar de su vida,
hablar de él específicamente, sino también cómo podemos conocerlo profundamente, cómo podemos dejar que él nos toque el corazón y transformar. Vinculada, Tamara, en torno a que Pablo Tisera también venía de Córdoba y el curita Brochero se abrió camino y paso en medio de las montañas donde había rocas y mucha altitud y nada más, y él se montaba en un burrito y venía a Buenos Aires a plantear al arzobispado lo que tenía que plantear y lo que era necesario para su comunidad. Contanos mucho de él, Tamara. Sí, sí, sí. Bueno, es que, bueno, Brochero es muy, muy inspirador, nos interpela a todos, aquellos que están felices haciendo servicio y vida espiritual activa, y aquellos que quizás están con crisis de sentido, estancados en la vocación, en la fe. Bueno, Brochero nos interpela, nos abraza, nos mueve, nos conmueve. Así que, bueno, la vida de Brochero, él nace en nuestra querida Santa Rosa de Río Primero, y ahí tiene una señal milagrosa que lo llama al sacerdocio en muy temprana edad. Y ahí ¿Cómo fue esta señal? Estaba en un río y ve que uno de sus amigos se estaba ahogando, reza firmemente, un gaucho que había pasado como 3 kilómetros, no 3 kilómetros, 3 cuadras, vuelve escuchando un sonido como que alguien lo estaba necesitando, pero un sonido interno, era el rezo del cura Brochero, vuelve y lo rescata al nene. Y ahí siente que su rezo funcionó, y bueno, y ahí va a Córdoba. Él era de una familia muy pobre y religiosa, va a hacer su seminario a Córdoba, capital, y ahí, bueno, es increíble cómo Borja conoce los ejercicios espirituales que le forjan, es un hito en su vida, forja su carácter, le da una fe, una voluntad muy fuertes, una misión y objetivos claros, alineados con la voluntad de Dios, un profundo conocimiento de sí mismo, de sus cualidades, de sus defectos. También el vivir el amor como una amistad, como Jesús vivía, como buen jesuita, ¿no? Una amistad sincera, sin barreras, la gracia de ver a Dios en todas las cosas, en lo mundano, en lo difícil. Así que, bueno, termina su formación, lo asignan como párroco de una vasta región de Tras las Sierras, y ahí se encuentra con un panorama desolador. Miles de personas en decenas de miles de kilómetros cuadrados, aislados completamente, porque había las altas cumbres. Y lejos unos de otros, con lo cual... Las altas cumbres sin caminos. Hoy, 2 horas estás Tras la Sierra, en ese momento eran 3 días en mula. Bueno, sumidos y sumamente aislados. A ver, contémoslo. En adicciones. En medio de la montaña, donde además hay precipicios en las laderas. Entonces una locura. Las cabritas y el cura Brochero en su mula. Y el cura Brochero, exactamente. Y un ranchito acá y otro alejado, con lo cual los servicios, incluso los servicios de agua, electrónica... claro, exactamente. Sumidos en la indigencia, en las adicciones, en contra de la gente, desprovistos de agua, no había educación, no había tampoco justicia, estaban también abandonados en la espiritualidad, porque por las guerras civiles que hubo, la presencia de la iglesia fue muy intermitente e inconstante, porque también los curas no aguantaban. Entonces, cuando llega ahí, como ve el producto de la espiritualidad jesuita, encuentra a Dios en todas partes, se propone con mucha paciencia cambiar la realidad material y espiritual de las personas. Que era una empresa enorme, porque es el día de hoy que los pueblos de las sierras de Córdoba, por más urbanizados que estén, tienen cada uno su cooperativa de agua, porque el agua es algo valiosísimo, y por lo cual te multan, y no es que podés llenar una pileta, no todo el mundo lo tiene, y si, no sé, si te encuentran lavando tu auto en la vereda, te multan. Exactamente. Así que bueno, él se propuso cambiar la realidad material y espiritual, pero no de una manera asistencialista, sino que él quería empoderar a la gente, y que toda la comunidad tuviera un mismo corazón, un mismo espíritu. ¿Y cómo lo hizo? A través de los ejercicios espirituales que tanto lo habían transformado a él.
Él masificó los ejercicios espirituales. Lo que hizo él, junto con nuestra madre 100 años antes, Mamantula, y su contemporánea, que la quiero nombrar, la madre Catalina de María, ellos pudieron lograr que los ejercicios que generalmente se daban a los religiosos pudieran ser dados también en forma masiva. Él llevaba a la gente al principio, Sí. miles de personas a Córdoba capital a ejercitarse, y después volvían a Villa Cura Brochero, que en realidad se llamaba Villa del Tránsito, hasta que construye la casa de retiros ahí en Villa Cura Brochero. ¿Sabés cuánta cantidad de gente pasó en la vida, en lo que le restaba de vida, que son 37 años? A ver, dame ese número. 70.000. Es un montón de personas. 70.000 personas hicieron los ejercicios espirituales. Así que Tamara, vamos a recuperar esto de los ejercicios espirituales porque uno habla como un conocimiento que todo el mundo debería tener y no todo el mundo sabe ni qué son, ni cómo se hacen, ni cuándo se hacen, y si tenemos la fortuna de asistir a ejercicios espirituales que se den. Contame mucho de esto. Bueno, el cura Brochero quería que claramente todos hiciéramos ejercicios espirituales porque nos transforman, claramente doy fe de eso. Y específicamente los ejercicios espirituales hay de 3 días, de 7 días, son retiros, 3 días, 7 días, 30 días. También los hay de la vida cotidiana, que es durante, obviamente, siguiendo un protocolo y una guía con gente formada, se pueden hacer esos ejercicios en el diario vivir durante, por ejemplo, 8 meses, con una constancia, obviamente. Y también ahí puede hacer online. Lo que hacen los ejercicios es claramente darte conocimiento de vos mismo, profundizar en la fe, profundizar, adquirir discernimiento. Así que una de las formas de conocer a Brochero y dejarnos transformar por él es a través de los ejercicios. Después, otra manera de conocer, bueno, porque no terminé el tema de este empoderamiento que fue tan grande, imagínate que la gente estaba tan empoderada que tanto los religiosos, los vecinos, todos empezaron a construir. También políticos, porque no le daba, él no le importaba quién era, si era de derecha o izquierda, él iba a manguear plata. Bueno, así que todos estaban involucrados, logró crear esta red comunitaria y construir escuelas, hasta un pueblo, acequias, abrir caminos, y todos lo seguían porque no solamente se empoderaron con los ejercicios, sino también él se arremangaba la sotana, daba su ejemplo. También era muy cercano, iba al rancho, no esperaba que viniera la gente, iba al rancho, se tomaba mate, ¿entendés? Era como muy, se quedaba a dormir, se preocupaba realmente por las personas, cómo podía solucionar el problema de particularmente ese vecino, ¿no? En particular. Entonces era una amistad desinteresada, que eso también generan los ejercicios espirituales, porque es imitar a Jesús, que era amiga de todos, ¿no? Así que siendo amigo de toda la gente, pasó lo que pasó, que dio su vida por sus fieles y se contagia de lepra tomando mate con un leproso. Y ahí, bueno, sin embargo no perdió su fuerza de voluntad, seguir luchando por la gente, rezando, y bueno, muere leproso y ciego en 1914. Y la manera de conocerlo... Durante el inicio de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Así que muere, bueno, Brochero, pero ¿cómo podemos? Yo me quería enfocar, aparte de los ejercicios espirituales, porque es una manera de empaparse de Brochero, de cómo también podemos conocerlo a él. Pero conocerlo de una manera de que nos transforme, ¿no? Y bueno, San Ignacio de Loyola, él hablaba de que no solamente, por ejemplo, las cualidades que nos gustan de Brochero, no pasarlas por la mente, sino vivir a través de las emociones, saber qué emociones nos genera leer sobre Brochero, qué emoción nos transmite, porque a través de las emociones es que cambiamos y nos inspiramos y podemos cambiar como cristianos.
y hacernos cada vez mejor personas y también, como quería Brochero, empoderarnos. Sí. Entonces, La yo huella encontré... está fijada con una emoción, y si es positiva, y es una emoción bella, ese aprendizaje y ese conocimiento está relacionado a algo bueno. Exactamente. Así que en el mismo sistema que haciendo los ejercicios espirituales, yo recomiendo además hacer dos cosas. Hacer una lectura contemplativa de la vida de Brochero, con buenos libros, si quieren después yo paso mi mail para recomendar libros, Sí. centrándose en las frases que nos emocionen, digo cómo nos emocionan. Después cuando hagamos los ejercicios ignacianos veremos a través del discernimiento, de las reglas de discernimiento, cuando habla el espíritu, cuando habla algún espíritu, al mal espíritu, pero más allá de eso, sabemos que si hay una emoción que nos llena de lágrimas, que nos llena el corazón de alegría, es por ahí, de algún momento particular de la vida, de Brochero, de alguna cualidad, es por ahí donde tenemos que seguir, desde donde nos habla Dios a través de Brochero, por donde podemos mejorar nuestro servicio, nuestra forma de ser. Tamara, concretamente, hoy por hoy, nosotros podemos, primero te pedimos por favor que nos des tu email y después que nos digas si concretamente podemos acceder a algún retiro que se haga en Córdoba, en Tras la Sierra, y dónde, y cómo nos comunicamos con vos para poder ir. Exactamente, bueno, yo sugiero que cada uno también averigüe en su zona dónde, porque también pueden hacer en la zona, ¿no? Pero bueno, Por YouTube en también, o sea, en la página, si buscas por la página de Radio María, hay links a los ejercicios ignacianos, lo puedes hacer online en YouTube, pero hay quienes prefieren ir presencial a un retiro. Perfecto. Bueno, en Córdoba, que es donde estoy viviendo yo, hay las hermanas esclavas del corazón de Jesús, tienen en Villa Cura Brochero, en Villa Allende, después también hay en Manos Abiertas, después hay en el Centro Manresa, los hay de todo tipo. Y bueno, lo que yo también sugiero es que la gente, aparte de los ejercicios, por eso de la emotividad, también vivir en los sitios donde vivió Brochero. ¿Para qué? Para escuchar, sentir, oír, oler los lugares es decir, peregrinar, visitar los lugares. Y eso, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos peregrinar? Por eso que también no tengo ningún problema de que la gente me escriba y yo puedo asesorarlos según las ganas. Hay un camino que se llama el Camino Brochero, que fue creado por el gobierno de la provincia de Córdoba como un camino homólogo, de hecho está hermanado con el Camino de Santiago, para visitar de manera vehicular, porque une 240 kilómetros de ciudades y lugares donde vivió Brochero, y que se le puede dar a la persona, al peregrino, se le da un pasaporte, y a medida que va visitando, sella el pasaporte, y contiene lo que le dicen la compostera, que sería el certificado de peregrino Brochero. Como se hace con el Camino de Santiago, igual, que vas pasando por... Exactamente, eso es algo que se puede hacer particularmente, se puede contratar una agencia, se puede hacer con la parroquia. De hecho, después los invito también, el 23 de agosto vamos a hacer una desde Comunidad Belén, una peregrinación. ¿Cuánto es eso? Y son 4 días. 4 días para las personas que tengan mínimo 4 días para hacerlo bien. Son 240 kilómetros, incluye Córdoba Capital, Villa Santa Rosa, también incluye, bueno, Villa Cura Brochero y las poblaciones aledañas. ¿Desde dónde partes? O sea, llegás en micro y empezás a caminar desde... No, claro, no, eso es en forma vehicular. Por eso eso es una de las maneras de peregrinar. Camino de Brochero, forma vehicular, pasaporte, sellar los lugares. Después está bueno, que están invitados a sumarse. Después está las peregrinaciones para los que son trekkers, que les encanta caminar. Hay peregrinación de partes del Camino de Brochero, que son muy hermosas. Las hay para los que quieren caminar poquito, Villa Santa Rosa. Pero 240 kilómetros. Es en 4 días, o sí, ¿no? Es más tiempo. Claro, no, son trayectitos. Por ejemplo, de donde nació Brochero hasta donde creció Brochero son 13 kilómetros, se camina en plano, en Villa Santa Rosa. La otra, por ejemplo, es que vamos a hacerlo ahora con el grupo de peregrinos de Brochero,
que es un grupo autoconvocado de peregrinos. Vamos a hacer desde altas cumbres todo un día caminando por donde caminó Brochero, donde estuvo con las mulas, donde es el camino antiguo. Eso es todo un día. Después también hay, es hermoso. ¿Cómo? ¿Nivel de peligrosidad? No, es normal, digamos, hay un guía, ahí se contrata, es autoconvocado, pero se le paga un guía. Me refiero, por ejemplo, también, a personas, sí. no sé, 60 más 60. Zapatilla, bastones, porque caminar por las sierras, brochero, no brochero, las rocas tienen pedregón. Claro. Bueno, acá va a haber un vaquiano, es un guía. Lo que quieras, pero buen calzado. Un buen calzado, también, ¿cómo se llama? Los bastones. Después también hay uno que se hace, por ejemplo, que es hermoso también, todos los aproximadamente 14 de septiembre, se hace por una ruta, es más seguro, es una ruta, y cuando se llega desde altas cumbres también un día entero, y cuando se llega tocan las campanas y se recibe a los peregrinos, es muy emocionante. También que ese llegar de las campanas que te reciben. De todos modos, quiero que nos entremos o que lo mencionemos con muy remarcado, que Córdoba tiene una actividad joven, o sea, el grupo joven católico de Córdoba es muy grande y por lo menos siempre lo ha sido, y de mucha acción, ¿no? De ir, de intervenir. Así que supongo que las peregrinaciones están fuertemente realizadas por jóvenes. O me estoy equivocando, ya cambió Córdoba. Hay de todas las edades, es increíble. Bueno, es que Brochero interpela a todos, interpela a todas las religiones. Conozco gente de otros credos que también son brocherianos, así que también brocheros bien de paz y bien de interreligiosos. He hablado con gente de otros credos que también se sienten interpelados por la figura de Brochero, y chicos que también se encomiendan a Brochero para rendir un parcial. Córdoba es muy brocheriana. Y hay de todas las edades también, hay gente de 70, 75 años que caminan, digamos, por las sierras. Y mira, lo importante es que, por eso quiero cerrar y que cada uno encuentre su manera de apelar a la emotividad para conocer a Brochero, ya leyendo un libro, de una manera meditativa, ya haciendo peregrinaciones, haciendo los ejercicios espirituales que claramente nos van a, sin tantas pretensiones, pero nos van a convertir en cierta medida algunas cualidades que también tenía Brochero, porque los ejercicios espirituales son los que te cambian profundamente, pero Brochero despierta emociones, transforma, nos abraza, nos conmueve. Así que los invito a los que quieran, tengan dudas, me escriben, les puedo decir a dónde pueden ir, qué libro se puede leer. Se comunican con la producción. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este último programa de este ciclo 2025, Bien de Paz, por supuesto, que continúa, no el próximo miércoles, el próximo año ya, siempre en Radio María. Y que estos ejercicios ignacianos nos convocan a pensar que si uno saca lo material que nos rodea, saca esta mesa, saca este vaso, este micrófono, la radio, saca tu casa, saca a todos los integrantes de tu familia, saca tu barrio, saca tu provincia, saca la Argentina, saca el mundo, saca todos los planetas, saca toda la galaxia, vacíala. Y en ese vacío hay algo, y ese algo no es todo. De eso se trata básicamente, de encontrar esa conciencia que después termina siendo no otra cosa que colectiva en tu propio interior. De eso se trata un ejercicio ignaciano y de eso se ha tratado el mensaje que hemos llevado en este Bien de Paz, que es no otra cosa que la comunidad Belén, que es una comunidad misionera. Nos vamos a encontrar con vos, seguramente, Tamara, en alguna peregrinación nos encontramos en este andar por la vida de la mano de Jesús. Y con vos, que nos estás escuchando y nos estás recibiendo quizá a través de la web, nos encontramos en la emisión del próximo año, en el próximo ciclo, sea yo o quien sea que conduzca este espacio. Gracias al padre Adrián Santarelli, gracias a Patricia Lamblot, que ha producido este programa con tanto amor, cariño y dedicación. También a Sandra, a Julieta Bernasconi, bueno, mi nombre es Gladys Pierpaoli, creo que no le dije a lo largo de las emisiones, pero todos, con todo el cariño para servir a Dios a través de nuestra función social que nos lo ha permitido y regalado nuestra Radio María.